con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Volvemos al tema del conflicto con las fuerzas policiales y vamos a conversar ahora mismo con el ex jefe de la policía de Santa Fe, el comisario Mariano Savia, que siempre es muy amable con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, un placer, buen día, ¿cómo estás? Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Mariano, voy a pasar un audio de un policía ayer manifestando, donde cuenta un poco las condiciones de trabajo de la policía y probablemente sirva de antecedente a nuestra conversación, si no le parece mal. Adelante, ¿cómo no? Gracias, muy amable. Lo escuchamos. Ayer decían esto frente a la jefatura aquí en Rosario. Bueno, esto era lo que pasaba ayer frente a la jefatura. Mariano, a mí lo que donde me gustaría concentrarme un poco para no entrar en cuestiones políticas y otro tipo de consideraciones, es saber un policía, cómo es cómo son las condiciones de trabajo generales del policía. Por supuesto, tiene una remuneración, tiene un sueldo, pero muchas veces se escucha y muchas veces ni se vuelve sobre el tema, y a mí me parece tremendo que el policía con ese sueldo tiene que, muchas veces su sueldo tiene que aplicarlo en parte, usted me corrige si yo digo cosas que no están bien, a comprar balas o en este caso de la pandemia, escuchaba por allí que muchas veces tienen que comprar material como alcohol o como barbijos o como guantes. No sé cuál es la situación con los chalecos antibala, pero los policías ganan poco y además tienen que destinar parte de ese salario a comprar elementos de trabajo. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, eh, ¿parece razonable que un policía que trabaja la cantidad de horas que trabaja en una actividad evidentemente muy estresante en la mayoría de los casos, después tenga que seguir trabajando con adicional para completar su remuneración? Son cosas que a mí me parece que están fuera del sentido común, pero antes quisiera entenderlas bien. ¿Nos la puede explicar, por favor? Sí, realmente, en primer lugar, no quiero fogonear discrepancias porque este es un momento difícil, ni plantear injusticias que verdaderamente afectan al personal desde hace muchísimo tiempo. Sí, es verdad. Pero que se han acentuado en este último tiempo. Acá lo que está ocurriendo es que la planta del personal policial, los recursos humanos, no han evolucionado de acuerdo a la evolución de la administración pública. Por ejemplo, un gran ministro de gobierno, antes la policía dependía del Ministerio de Gobierno directamente, no había Ministerio de Seguridad, sino que había un solo secretario de Seguridad. Me comentaba hace muy poco tiempo que toda la estructura política de conducción de la policía y también porque era el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, contaba con 19 personas. Hoy tenemos un Ministerio de Seguridad que realmente ha tenido que tomar edificios policiales porque no tenía lugar donde alojar a sus asesores y a sus secretarios y subsecretarios. La policía, en este momento, con poco más de 21.000 hombres y mujeres, en realidad tendría que contar con, yo le diría con el doble de ese personal si hubiera evolucionado de acuerdo a la misma forma en que lo hizo la administración pública. Entonces eso, ¿en qué redunda? En que no hay personal suficiente para cubrir los servicios. Por lo cual, Mariano, usted me dice que las 21.000 personas que trabajan en la policía, en las tareas que fuere, hoy son insuficientes y que se necesitaría el doble. ¿Entendí bien eso? sí, por supuesto, sería exactamente el doble, porque la provincia ha crecido, la ciudad de Rosario ha crecido,
No tenemos la misma ciudad que teníamos hace 20 años. Es totalmente distinta. Nosotros tenemos una extensión territorial que es prácticamente igual que de la ciudad de Nueva York o que la capital federal, por supuesto, con una diferencia notable de habitantes en un lugar y en el otro. Pero sí, la extensión territorial hay que cubrirla. El policía, para poder cumplir con todas esas actividades de la institución policial, requiere que el personal trabaje mucho más de las 6 horas que trabaja el resto del personal de la administración pública, y ni siquiera pensar que pueda tener un franco sábado y domingo o que pueda tener un franco los feriados. Eso hace que muchos policías, aparte de trabajar un número verdaderamente importante de horas diarias, generalmente vive lejos de su domicilio. Nosotros tenemos policías de Rosario que están cumpliendo el servicio en esta ciudad, pero que están viviendo en Vera, o están viviendo en Reconquista, o están viviendo en otro lugar del norte o del sur de la provincia, lo que hace que cada vez las falencias se noten más. Acá ha comenzado un movimiento que, bueno, se inició en Buenos Aires y que por lógica tuvo su reflejo en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. En la provincia de Santa Fe se han ofrecido últimamente algunas cifras de incremento de sueldos para ese personal policial, cuyo sueldo es muy escaso. No vamos a empezar con que gana 35, ni que el subcomisario gana 70, y que con eso no puede ni siquiera pagar un alquiler. Pero se han fijado sumas no remunerativas sumas que de alguna manera son ilegales, porque usted sabe que lo no remunerativo, no retributivo, es ilegal, pero que por supuesto a la luz de la ley de emergencia pueden ser aplicadas, pero que en algún momento, cuando se termine esa ley de emergencia, van a crear un serio problema a la administración del gobierno. Bueno, esas cifras no remunerativas establecen pagos, no vamos a hablar de lo que reciben los jefes, pagos no remunerativos que van para algunas funciones aumentos de 12.000 pesos, otras de 7.000 pesos, y cifras muy distintas. O sea que en un operativo usted se va a encontrar con personal que tiene un sueldo y otro que tiene el otro. Ahí se ha producido una diferencia que en estos últimos tiempos verdaderamente ha molestado al personal policial. Ha molestado y ¿Son diferencias discrecionales, Mariano? O sea, porque sí, no por categorías, por ejemplo. No. Bueno, ahí voy. A una misma jerarquía, de acuerdo al destino en que esté prestando servicio, va a tener distintos sueldos. Por ejemplo, la Policía de Acción Táctica, una policía bien entrenada, bien preparada, tiene un suplemento de 12.000 pesos mensuales. La Brigada de Orden Urbano, que entre otras cosas tuve el alto honor de fundarla en el año 1993, y que cumple funciones muy parecidas, recién va a cobrar en el futuro 7.000 pesos. O sea que a iguales funciones, distintas remuneraciones. Y ese personal está trabajando en conjunto. ¿Qué es lo que se logra con esto? Usted me hablaba de comprar partes de uniformes. Este año no se ha provisto ningún tipo de uniformes. Comprar algunos elementos que hacen a la instrucción. Hace que el personal se encuentre en una diferencia total con respecto a otro. O sea que se ha creado una división dentro del personal policial. Luego tenemos un plan de seguridad que usted seguramente lo debe tener presente, que verdaderamente tendría que ser reveído. Ese plan de seguridad divide a la policía en 4 grandes agrupaciones. O sea que ya no tenemos una policía de la provincia de Santa Fe, sino que tenemos 4 policías. Eso hace bastante difícil que el jefe de policía
que es la máxima autoridad de la institución, pueda dirigir coherentemente a todos sus hombres y mujeres. Y ahí vamos a lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Cuando el jefe de policía, un comisario general de 4 soles, se presenta ante el personal, carece totalmente de autoridad. ¿Por qué? Porque se ha perdido la jerarquía. Yo creo que este es un momento de pensar seriamente, sin movilizaciones, por supuesto, porque no soy partidario de las movilizaciones, ni tampoco de lo que ocurrió ayer en Buenos Aires. Hay que respetar la investidura del presidente, hay que respetar la autoridad que emana de quienes han sido elegidos por el gobierno. Pero eso termina en esos desbordes que verdaderamente yo creía que estaban totalmente superados en la historia policial y también en la historia de nuestra nación. Mariano, ahora, sobre el hecho de lo que el policía se tiene que comprar con su salario, ¿qué hay de cierto? Las balas y todas esas cosas, ¿efectivamente parte de lo que gana lo tiene que aplicar a eso o es proveído el uniforme, las balas, los chalecos, en este caso los barbijos y el alcohol? ¿O eso es proveído por el gobierno, por el Estado? Vea, el uniforme ha sido provisto. El año pasado han sido provistos uniformes, pero este año no. Si nos retrotraemos a otras épocas, teníamos, está en el reglamento de equipos y uniformes policiales. Había uniformes de verano, había uniformes de invierno, había uniformes de medio tiempo, había uniformes de fajina, había uniformes de social. ¿Cuál es el social? Es el policía que estábamos acostumbrados a ver vestido de azul, que ya no lo hemos visto nunca más. Para cada función había un uniforme distinto. Ahora, se ha provisto un solo uniforme. Usted se puede imaginar que un uniforme hay que lavarlo, hay que enviarlo a la tintorería, especialmente en esta época en que estamos ante un virus que está devastando prácticamente al mundo. Con respecto a lo que usted nos pregunta, con respecto a la provisión de alcohol, a la provisión de barbijos y otras cosas, si se hace, es en proporciones insignificantes. Uh-huh. ¿Y sobre las balas, Mariano? Bueno, hay un plan de instrucción, que es un plan anual, pero nunca es el suficiente. Por lo cual, si usted quiere estar verdaderamente instruido, verdaderamente preparado, hay un famoso aforismo que dice que la muerte no es el fin de la vida del hombre, el gran paso que hay que dar para el más allá, sino que para el policía es una especie de accidente técnico debido a la torpeza y a la falta de entrenamiento. Dice que muere perdido. Por lo cual, el policía siempre tiene que estar permanentemente preparado y, por supuesto, los medios que se le ofrecen no son los necesarios. No es lo mismo, y siempre lo digo, no es lo mismo que un certamen de tiro al blanco. El tirador tiene todo el tiempo de prepararse, de apuntar, de ajustar sus miras y dispara. En el combate, la defensa con el arma, primero se le tiene que cruzar todo el código penal y todos los códigos de procedimiento por la cabeza antes de defenderse, porque puede llegar a cometer un error que le puede costar la libertad o la vida de ese personal. Pero en el combate no es lo mismo. Disparar en una situación de riesgo, de peligro, es lo mismo que el jugador cuando va a patear un penal. Usted no le va a tirar al lugar donde se encuentra el oponente, sino que va a tener que calcular el lugar donde esa persona se va a desplazar. Bueno, no es fácil, no es fácil. Es una operación muy complicada y hay que estar muy preparado, muy instruido para poder hacer frente a esas situaciones. Se lo digo por experiencia, porque bueno, a todos nos ha pasado en nuestra vida tener situaciones de peligro. Gracias a Dios,
hemos podido salir indemnes. Gracias a Dios nunca hemos herido a nadie, ni hemos matado a nadie, pero sí, muchos han sido heridos, y generalmente han podido sobreponerse a esas situaciones de crisis. Vuelvo a repetirlo, si usted quiere estar adecuadamente preparado para el combate, tiene que agotar todos los medios, y todos esos medios no son los que brinda la institución. Ha sido muy amable como siempre, Mariano, le agradezco mucho que haya conversado con CNN Radio Rosario. Bueno, es un gusto, un placer, y bueno, y esperemos que todas estas situaciones se puedan superar pronto, y que las autoridades políticas se pongan, tengan empatía, se pongan en los zapatos del policía. Ojalá así sea. Muchas gracias de nuevo. Adiós, Mariano. Un abrazo. Hasta luego. Hemos conversado con el comisario Mariano Savia, fue jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Charlábamos un poquito sobre las condiciones de trabajo del policía, uno de los aspectos de todo este lío.